Hola a todos y bienvenidos al video de cuarto semestre. Sí, mi cuarto semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Video que, por cierto, esta es la cuarta vez que grabo, pero siempre he perdido los archivos o lo he dejado a un lado. En fin, en este video voy a hablarles sobre mi experiencia en cuarto semestre, además de un poco sobre las materias, qué fue lo que vi y cómo fue que lo llevé. La primera asignatura fue Fundamentos de Base de Datos, en la cual vimos los fundamentos de las bases de datos. Desde la parte matemática que hay detrás, hasta algunas consultas básicas utilizando el gestor de base de datos MySQL. La materia en sí no fue tan complicada. El detalle fue que no le dimos bastante importancia, la verdad. En sí la materia no era tan difícil, pues los conceptos eran muy básicos, pero muchas veces el tiempo nos comía con otras asignaturas, por lo que en todo el semestre sacamos 70 de calificación en todos los temas, la mínima. Con algunas bases de datos de ejemplo, como la de NBA, desarrollamos diferentes ejercicios de consultas, como conocer los jugadores que más puntos habían hecho de una temporada a otra, y muchos tipos de operaciones que involucraban inner join, left join, select, where, from y algunas otras operaciones. Básicamente de eso se trató la materia. En cuanto a mi experiencia, quizá no fue la mejor y admito que tengo parte de la culpa, pues para bien o para mal en esta asignatura se tomó más en cuenta la parte de redacción, la parte de ortografía, que la misma práctica. También gracias a esta materia fue de los primeros días que no dormí por finalizar una tarea. Joder, esto sí es ingeniería. Si quieren un consejo para esta asignatura, y es algo que yo vi un año después de terminarla, revisen el curso ya sea de Bryce Moure o de Dalto acerca de bases de datos. Son cursos muy completos en los cuales van a ver prácticamente todo lo que yo vi en un año en fundamentos de base de datos y taller de base de datos. Se los recomiendo bastante, me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Otra de las materias que llevé fue Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales. Como su propio nombre lo indica, vimos los fundamentos de los circuitos eléctricos. Hicimos algunos trabajos utilizando LEDs, jumpers, resistencias, en fin, botones. Es una materia que en cuanto a complejidad, la verdad es que tiene lo suyo. Depende del docente cómo te dé tus clases, pero sinceramente es un temario muy atascado para el poco tiempo que tenemos de estudio. Tomemos en cuenta que un semestre tiene 16 semanas y en esos 4 meses te ponen 8 materias y temarios muy atascados en todas esas materias. En la primera clase frotamos un globo contra nuestro cabello y al poco tiempo ya estábamos haciendo circuitos, se ven algunos conceptos y también cómo calcular, voltaje, tensión, en fin. También te enseñan a usar un multímetro. En mi caso personal y en el de la mayoría de mi grupo, el uso del multímetro fue lo que nos mandó a repetir esa evaluación al final del semestre. Aunque bueno, en la segunda evaluación afortunadamente yo pude pasar, pero muchos de mis compañeros no. Muchos optaron por intentar salvar otra materia, la cual fue Ecuaciones diferenciales. materia con la cual damos cierre a la parte matemática directa, digamos. Y sí, efectivamente, una de las más complicadas. Pues tienes que tener conocimientos de todo lo que has visto antes. Desde cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial. Bastante álgebra. Como recomendación, si quieren pasar la materia, hagan ejercicios. De cada maldita actividad que los pongan a hacer, hagan ejercicios. El hacer ejercicios siempre te va a ayudar a encontrar los errores comunes que llegas a tener. En sí yo pasé la materia por muy poquito. De mi generación creo que solo fuimos 2 personas las que pasamos la materia. Y sí, yo la salvé por muy poco. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. De ahí todo mi grupo se fue a repetición y tuvieron que ir en verano a tomar nuevamente ecuaciones diferenciales. Una materia bastante compleja, pues no solo tienes que trabajar con diferentes sistemas operativos, sino que tenías la misión de levantar algunos servidores para diferentes tipos de usos. Entre esos servidores estuvo un servidor de correo con Squirrel Mail en Linux, un servidor en SQL Server con Exchange. Les voy a dejar en los comentarios un video con el cual hicimos esa configuración, si es que todavía está activo. El video es bastante largo, dura prácticamente 1 hora. Ese tema específicamente, el del Exchange, fue el que más hizo sufrir a las computadoras de mis compañeros e incluso a la mía, que en una evaluación dio un pantallazo azul. Exchange ocupa bastantes recursos, entonces lo que pasó en esa vez fue que a la máquina virtual de los 12 GB que tiene mi computadora le di prácticamente 9 a la máquina virtual y en algún momento la máquina real dijo adiós y dio pantallazo azul.
Exchange es bastante exigente, así que cuidado ahí. También configuramos un servidor de base de datos en donde teníamos SAMP y teníamos MySQL y Apache en una máquina virtual y estábamos accediendo desde una aplicación desde la computadora, desde nuestra. Y también nosotros le pasábamos la computadora al profesor y él se tenía que poder conectar a nuestra base de datos. También instalamos un servicio de nube en una computadora, una máquina virtual más bien, con Linux. El servicio fue Nextcloud. Otra de las materias que vimos fue métodos numéricos. No hay gran ciencia, prácticamente lo que vimos fue hacer lo mismo que hicimos en ecuaciones diferenciales, integral y una que otra cosita de vectorial, pero esta vez programado. Aunque claro, hay un pequeño detalle, conlleva muchas repeticiones. Pero de manera general hay diferentes maneras de calcular una integral simplemente utilizando sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Aunque el detalle es que nunca llegaremos al resultado exacto. Simplemente obtendremos aproximaciones. Quizás se quede a 0.0000000 2000 años más tarde. 0.001% de llegar al resultado. Pero no vas a llegar al resultado exacto. En fin, básicamente eso fue lo que hicimos. Hay muchísimos algoritmos en internet. Además de que ahora tenemos ChatGPT. Y cuando estaba llevando esta materia recién estaba por ahí empezando. Así que nosotros no utilizamos ChatGPT en su momento. Pero sí conseguimos parte de los códigos en diferentes páginas web y videos de YouTube. Hay bastante información acerca de los métodos numéricos, así que pueden checarla. No es una materia tan complicada, la verdad. Otra de las materias interesantes que llevamos, la verdad me gustó, fue tópicos avanzados de programación, en donde no solo hicimos programación competitiva o algunos ejercicios de programación competitiva en diferentes plataformas como VCrowd, LeetCode. Utilizamos lenguajes como C#, C++, Python, Java, así como tuvimos que hacer algunas pantallas con HTML, XML, el mismo Java FX. Incluso en algún momento tocamos otra de las cosas que a mí más traumado me tienen, pero más me gustan. No sean cochinos. Estamos hablando de Android Studio. En una historia que jamás he contado, Android Studio me traumó en el mundo de la programación. Porque sí, el primer lenguaje que yo quise aprender era Kotlin para desarrollar en aplicaciones móviles, pero me encontré con un gran problema. Android Studio es una mierda. Recientemente lo volví a descargar y al parecer ya mejoró un poquito más. Esperemos que ahora el rendimiento de Android Studio sea mejor, porque normalmente se calentaba tanto la computadora que te permitía asar carne. No sé si realmente se podía, pero no lo dudaría. Bien, las siguientes dos materias no hay mucho que hablar de ellas. Una fue inglés, que bueno, pues es inglés, que quieren que les cuente. Vimos cosas de inglés. En fin, no hubo mucho más, responder páginas del libro, algunas copias. Así como también se dio por finalizado todo el proyecto de emprendedores, que por si no han visto videos anteriores, en emprendedores básicamente veíamos cosas acerca del emprendimiento. Fue una de las materias de relleno y poco relevantes, pero bueno, ahí estuvo. Y ya esas fueron todas mis materias. En pantalla les estaré dejando las calificaciones que tuve en este semestre. Cuarto semestre es de los semestres más pesados que he tenido. En mi experiencia, quinto semestre es un poco más relajado y sexto también está pesado. No sé si ahí se echan un buen tiro entre cuarto y sexto semestre. Como consejo de final de semestre es que se enfoquen precisamente en lo que ustedes quieren hacer en el futuro. Para cuarto semestre ya van a tener diferentes vistas de lo que pueden ser las diferentes salidas laborales. Tanto una parte electrónica con principios eléctricos como una parte de base de datos que ya les puede dar una idea de cómo va a ser trabajar en esa área. Va siendo momento de que elijan un camino y que se enfoquen en ese camino. Y aunque las demás materias las pasen por pasarlas, no importa, lo importante es pasar. Y enfocarse en lo que ustedes quieren hacer y a lo que se quieren dedicar en un futuro. Pues la carrera de sistemas es muy amplia. Y entre más vas avanzando te vas dando cuenta que la carrera en general está súper dividida. Conocemos un poquito de todo, pero no somos expertos en prácticamente nada. Otro de mis consejos es que aprendan por su cuenta. Créanme que les va a ayudar mucho. Por lo menos en mi caso, muchas de las cosas de la escuela no se me quedaban. Sinceramente muchas no las entendía, así que aprendan por su cuenta. Y eso sería todo por el video de hoy. Te pido que le des like y te suscribas. No sé si estén en ese orden, pero si están, por favor. Comenta qué te ha parecido, comenta sobre tu experiencia con estas materias que yo he llevado para ayudar a las próximas generaciones a saber un poquito cómo va la cosa. Bye bye.